Entonces, ayer estábamos viendo ciertos temas y vamos a repasarlos para recordar los elementos principales, pero primero vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Querido Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por todos los privilegios que nos entregas día tras día y por el privilegio enorme de poder estar con tu Hijo Jesús y poder disfrutar de Él en nuestras vidas y poder recibir de Él regalo tras regalo en nuestras vidas. Pedimos hoy que podamos escuchar y podamos llevar regalos de parte de Él también. Entonces te agradecemos que nos acompañas y que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo para que podamos vivir vidas más consagradas a ti y efectivas en tu servicio. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien. Entonces ayer estábamos viendo algunos temas y quería un poco repasarlos, pero también agregar un poco más de información. Entonces, esto es un repaso. El objetivo de la ética cristiana es promover el shalom, o sea, la abundancia con Dios. Y la pregunta fundamental de la ética cristiana es ¿qué nos llama Dios para hacer y para hacer? Dentro de todo sistema ético hay tres elementos básicos: meta, motivación y reglas, ¿sí? Y la implicación es que hay que enseñar no simplemente reglas, sino metas y motivaciones al pueblo de Dios. Entonces tenemos que tomar eso en consideración, tanto en la iglesia como en nuestras familias. Hay que motivar como la Biblia nos motiva. Y la respuesta de la ética cristiana a estos elementos básicos de un sistema ético son los siguientes: que la meta es glorificar a Dios, o sea, a honrarlo con todo lo que somos. Decimos que el buscar a Dios mismo es nuestra meta, de presentarnos ante de Él, de conocerlo, que Él es nuestro sumum bonum, o sea, nuestro máximo valor, nuestro máximo bien, es el beneficio que queremos. Si tenemos a Él, ya está, no necesitamos más, ¿sí? Y la motivación principal, entonces, de la vida cristiana es el amor hacia Dios, no el temor del castigo, ¿sí? Y hablamos un poco eso ayer. Entonces, queremos que la iglesia y también nuestras familias pueden buscar a Dios porque lo quieren, pueden conocer a Jesús y en conociendo a Jesús reciben de parte de Jesús esta nueva vida, que también tienen estos amores nuevos, y en el amor van a buscar agradar a Dios y hacer lo bien y no lo mal. Y después, entonces vienen las reglas. Y como está definido normalmente, se dice la ley. Y la ley es básicamente lo que Dios dice que hay que hacer. Y incluye todos los imperativos desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, pero realmente es coherencia con el carácter de Dios, que va más allá de lo que está simplemente todo lo escrito como imperativos en la Biblia. Y Dios va enseñándonos a través de la Biblia cómo podemos ser como Él es, para restaurar esa imagen que en Génesis fue perdido. Y hablamos un poco de la definición de la ética cristiana, que la ética cristiana, de acuerdo con un profesor que se llama Jones, es el estudio de la forma de vida que conforma a nosotros a la voluntad de Dios, tal como Él es revelado en Cristo y las Sagradas Escrituras, iluminado por el Espíritu Santo. Y después hablamos un poquito sobre el amor y qué es el amor en la Biblia. Y observamos que agape es una palabra griega que significa amor y puede significar
significar amor romántico, puede significar otras cosas, pero en la Biblia se usa el agape, el fileo, también hay otra palabra que quizás no han escuchado que se llama storges, pero se usa estos para hablar del amor de Dios especial que Él nos mostró en Cristo Jesús. Y este es tanto un sustantivo, ¿sí?, como un verbo, pero se expresa para nosotros, me parece muy importante considerarlo como un verbo. Es algo que hacemos, no es simplemente un estado que sentimos. Y entonces hicimos una comparación entre el amor como un verbo y los sentimientos como un estado de ser. Y dijimos que los sentimientos no son confiables. Son lindos o son desagradables, pero vienen y van. Y entonces no queremos confiar en los sentimientos, sino que queremos confiar en los hechos del amor de Dios para nosotros y la fe que nosotros deberíamos tener en este Dios que nos ama tanto. Y entonces deberíamos actuar en amor como Dios actúa con nosotros. ¿Sí? Entonces, esto es la motivación para nosotros, es lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo Jesús. Y el agape, o sea, el amor de Dios, pide una respuesta de la totalidad de nuestros seres. No hay ninguna parte de nosotros que no debería responder a Dios. Y esto incluye nuestro compromiso, nuestra voluntad. Incluye entonces que somos sumisos ante Él y le obedecemos. Y entonces los sentimientos o las emociones también deberían estar, ¿sí? Pero a veces no están. Y no definimos nuestro caminar ante Dios por cuántas emociones sentimos o no sentimos en algún momento. Sí nos debería preocupar si nunca tenemos sentimientos. O sea, no queremos ser personas que definimos nuestra vida con Dios de acuerdo con emocionalismo, tampoco de acuerdo con racionalismo. Queremos ser bíblicos y queremos hacer lo que dice la Biblia. Entonces queremos amar a Dios con toda nuestra voluntad, con todo nuestra mente, con todos nuestros sentimientos, pero los sentimientos no son confiables. Y entonces tenemos que aprender a amar como Dios nos ama y como Dios inauguró a la escatología, o sea, decimos que cuando viene Jesús es escatología, los fines de los tiempos ya empezados en el nacimiento de Jesús. Y Él empieza a mostrarnos de forma culminante ese amor que tiene para nosotros y vive toda su vida para mostrarnos eso y ahora está en el cielo y todavía nos está amando y hay compañeros nuestros, antepasados cristianos, que ya están con Él y están viviendo la plenitud de gozo y probablemente están diciendo, y lástima que no supe todo lo que sé ahora porque hubiera vivido mi vida de forma diferente. Y nuestro objetivo, nuestro desafío es poder vivir de acuerdo con la realidad de Cristo Jesús y con el hecho de que estamos con Él, y entonces vivimos desde la eternidad para ahora, o sea, desde la escatología que ya está. Entonces deberíamos vivir como si fuéramos enviados de la presencia misma de Dios para comunicar mensajes y hacer obras aquí en la tierra. Entonces, como Dios nos ama en Cristo, exige entonces una reacción recíproca de nuestra parte hacia Dios, pero también hacia nuestros prójimos, ¿sí? Eso es lo que dice en Juan, esos comentarios primero de Juan extraordinarios. Si uno dice que ama a Dios y no puede amar a su hermano, entonces ¿cómo puede decir que ama a Dios que no ha visto si ve al hermano ahí? Y nosotros pensamos que
Dios ama a esos hermanos y hermanas. Entonces, si Él los ama, nosotros también tenemos que amarlos así, pensando que en la eternidad vamos a amarlos perfectamente. Y tenemos esa posibilidad hoy en día. Y entonces traté de hacer un grafiquito diciendo que el amor debería ser integral, debería involucrar todo nuestro ser. Pero tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos, porque hay sentimientos que, bueno, en realidad la naturaleza toma cada parte de nuestro ser y trata de corromperlo. Inmediatamente cuando aparece algo bueno, esa naturaleza pecaminosa trata de agarrarlo, acapararlo, distorsionarlo, corromperlo y hacernos caer en pecado. Además de que hay realidades espirituales que fomentan eso. Entonces tenemos que tener cuidado de definir el amor como sentimientos. Sí, muy importante ese punto. El amor es compromiso y es actuar como Dios actúa. No depende de sentimientos. Entonces, es un breve repaso. Quería avanzar un poco de hablar, revisamos un poco de los estándares, las reglas ayer, pero quería mostrarles un gráfico que tiene que ver con cómo vemos la vida cristiana y cómo actuamos entonces y nos relacionamos con la ley. Esto repite algunas de las cosas que estaba diciendo ayer, pero de otra forma. Si observan en este diagrama, en la parte superior izquierda, entonces ustedes van a ver algo que dice las perfecciones de Dios, su carácter, es quién es Dios. Y quién es Dios es quién deberíamos ser nosotros, porque fuimos creados para hacer su imagen, ¿sí? Y por eso hay las leyes y hay las cosas que dice, por ejemplo, sean santos como yo soy santo, o sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto, ¿sí? Pero eso por sí mismo, el carácter de Dios y estas leyes generales, ¿sí? Deberían preocuparnos, porque no somos santos como Dios y no somos perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. O sea, no somos coherentes con el carácter de Dios. Y entonces, la idea aquí no es que nosotros respondemos y decimos, sí, sí puedo y voy a intentar más. El problema es que ya está, ya no hay alternativas para nosotros. Entonces nosotros tenemos que preguntar a Dios, y yo no tengo alternativas para mí mismo, vos qué solución puedes darme, porque lo único que yo veo es que yo vivo en una situación aquí abajo, hay una palabra que dice condición caída. Eso es pecado, pero también consecuencias de pecado, que pueden incluir hasta terremotos y desastres naturales. Pero yo veo los problemas y necesito una solución. Y entonces Gálatas 3:24, que dice que la ley como un tutor nos guía inexorablemente hacia Cristo. O sea, no hay otra alternativa. Él es la solución dada por Dios. Y en 2 Timoteo 3:16 y 17, todos ustedes lo conocen, que es que toda escritura está inspirada por Dios y lo explica y dice para que el hombre sea perfecto o completo. Eso quiere decir que somos imperfectos e incompletos. ¿Cómo llegamos a ser perfectos y completos? Bueno, es por medio de lo que hace Cristo Jesús. Y la escritura, entonces, el objetivo, o sea, toda escritura, incluyendo el Antiguo Testamento, es para transformarnos de un estado de incompleto e imperfecto a un estado de completo y perfecto en Cristo, ¿sí? Y entonces ese es el objetivo que tenemos al leer la escritura, es el objetivo cuando vamos a un culto, cuando escuchamos un sermón,
porque queremos transformarnos más a la imagen de Cristo. Y entonces, esta gracia que nos da Dios es provisión para nuestra necesidad. O sea, Él nos da a Cristo y la vida de Cristo para resolver nuestro estado de incompletitud e imperfección. ¿Sí? Y esto es muy importante porque nosotros no podemos vivir sin Cristo nuestras vidas cristianas en ningún instante de nuestras vidas. La forma más simple para entender esto es Juan 15, donde habla del viñedo y habla de las ramas. Sí, entonces las ramas son atachadas al viñedo si quieren permanecer con vida. El viñedo es Cristo, las ramas son nosotros. Entonces, la rama no tiene vida en sí mismo. Entonces, no tenemos vida en nosotros mismos. Nunca, jamás. Y siempre Cristo es la fuente de la vida. Entonces, nos está dando vida continuamente porque no podemos tener vida aparte de Él. ¿Y qué hace la rama? Está ahí colgado así, tirado. No, está 100% involucrado con esta actividad que está haciendo Cristo para nosotros. Entonces la rama pide, llora, ruega para más vida de parte de Cristo, ¿sí? Nunca es pasivo. Y si la rama está conectado, necesariamente va a producir frutos, ¿sí? Entonces hay que vivir siempre conectados con Cristo. Eso es nuestro objetivo. Ahora, 1 Corintios 11:1 dice Pablo, esto es al principio de ese famoso capítulo sobre la Santa Cena, pero empieza y dice Pablo, síguenme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Sí? O sea, imítanme a mí como yo imito a Cristo. Y es muy llamativo eso, pero la idea es que hay que imitar a Cristo para que esa imagen llegue a ser parte de nuestra vida. Hay otras cosas donde Cristo dice a los discípulos, y es lo mismo que dice a nosotros, sígueme, ven y ven cómo yo vivo y acompañándome día a día, ustedes van a ser transformados a mi imagen, como dijimos ayer. Eso es una teología de santificación por relación. Llegamos a ser como nuestros amigos. Entonces, nuestro mejor amigo es Cristo, entonces tenemos que pasar todo el tiempo con Él. Y entonces queremos mirarlo y imitarlo. Y la forma principal que dice la Biblia para poder hacer eso es a través del amor. Otra vez, notan lo que estoy diciendo. El amor es la motivación para la vida cristiana. Es la motivación principal. Y tenemos ciertos versículos, por ejemplo, el amor de Cristo nos constriñe o nos obliga para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. O el 1 Juan 4:19 que dice, nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Y entonces el amor es el incentivo, es la motivación y tenemos que hacer que todas las personas dentro de nuestras familias, nuestros hijos y la iglesia, que pueden simplemente asombrarse de quién es Cristo para enamorarse vez tras vez con Cristo. Y eso, lo que dice, sí, es muy importante esto. O sea, hay gente que dice, bueno, nosotros creemos en la gracia y entonces no hay que obedecer, podemos hacer lo que queremos. También hay un versículo en Tito, en capítulo 2, versículo 12, y dice, la gracia enseña vivir vidas santas. O sea, la gracia enseña obediencia. O sea, el amor de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús debería asombrarnos, hacernos enamorar con Dios más y más para que le imitamos y para que decimos no
a nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces esto nos lleva a este ciclo muy interesante, que es el arrepentimiento y la fe, que nosotros arrepentimos de lo que hemos hecho mal, pero siempre volvemos a Dios en fe. Entonces es decir, no al pecado y sí a Jesús. Y esto aparece también en las palabras mortificación, vivificación, aparece en el quitarse el ropaje del viejo naturaleza y ponerse el ropaje del nuevo naturaleza. Es un ciclo normal. Entonces queremos siempre en lo que enseñamos no simplemente decir no al pecado, sino más importante decir sí a Dios, ¿sí? Y entonces esto refleja lo que estábamos hablando ayer de que la observación de muchos teólogos es que no es que nuestro problema principal es que amamos al pecado demasiado. El problema principal que tenemos es que no amamos a Dios suficiente. Entonces hay que incentivar al amor de Dios para hacer morir al pecado. No simplemente decir no al pecado, es decir sí a Jesús. Y entonces, alrededor de todo esto debería estar un deleite impresionante. Esto refleja lo que dijimos ayer de Piper, que hay ese catecismo de Westminster que dice que es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Piper lo cambia un poco y dice, fin principal del hombre es glorificar a Dios disfrutándolo para siempre. O sea, esa es la forma que terminamos glorificando a Dios, deleitándonos en Él. Y entonces vemos que hay un llamado, ¿sí? Del lado izquierdo al lado derecho, de una progresión relacional de estar sin Dios, porque solo somos condenados por el carácter de Dios y por su ley. Y estamos llamados a una vida cada vez más profunda en Jesús, a conocer a Jesús, pero no simplemente inicialmente, sino continuamente. Y la idea es que Jesús nos llama para venir con Él, para ver mucho, mucho más todos los días de quién es Él. Esto es como hay nuevos horizontes que Él quiere para nosotros. Entonces es una llamada más y más profundo para que podamos obtener todo lo que deberíamos ser en Él. Entonces, quería mostrarles esto. Es una forma de resumir lo que deberíamos estar haciendo como concepto y refleja esos conceptos que hablamos ayer, que la meta de la ética cristiana es glorificar a Dios, ¿sí? A honrarlo en todo. La motivación es el amor hacia Dios. Y nosotros tenemos estándares, pero seguir estándares, ¿sí? O sea, la meta, el fin es amar a este Dios que deberíamos estar honrando y glorificando. Bien. Una cosa adicional, voy a avanzar un poco rápidamente. Perdón. Esto deberían haber recibido esta presentación. Y aquí está lo que quería mostrarles. Entonces, cuando observamos la ley, vamos desde el parte, en esto de la parte abajo hasta la parte de arriba. ¿Por qué? Porque puse el cimiento aquí abajo y el cimiento es parte del edificio en el piso. Pero el cimiento, como dijimos, es el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dice Jesús y también Pablo en Romanos 13 que el amor hacia Dios de todo nuestro ser
y el amor hacia nuestro prójimo como Dios los ama y que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, eso cumple toda la ley, cumple el carácter de Dios. Y los 10 mandamientos lo detalla un poquito más. Y después tenemos otros conceptos del Espíritu de Dios, o sea, los frutos del Espíritu, que son como leyes también. Hay que ser personas que buscamos vivir ese amor, paz, paciencia, amabilidad, dominio propio. Pero todo imperativo en la Biblia es para desglosar y ampliar y guiarnos para que podamos ser más coherentes con Dios. Y este es un proceso otra vez de deleite, porque en los imperativos nos muestran quién es Dios y cómo nos ama en Cristo, y nos muestran cómo Cristo vivió para obedecer toda la ley, desde el principio hasta el final de la Biblia. Entonces, cuando Filipenses habla de regocíjanse, eso es un imperativo, ¿sí? Es una ley. Dice, ustedes deben estar regocijándose, ¿sí? Piensan de hoy y yo pienso de mí hoy. Entonces, estaba viviendo una vida de regocijo de minuto a minuto. Y digo, no, fallé de vuelta. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién lo hizo? Jesús. Todos los días de su vida, de instante a instante, Él vivió ese regocijo para nosotros y nos llama a un regocijo más y más profundo en Él. Entonces quería mostrarles esto porque es muy importante saber que los imperativos nunca están desconectados de quién es Dios, porque está llamándonos Dios a ser como Él es. Y nunca están entonces desconectados de Cristo y su obra para nosotros. Y entonces cuando tenemos llamados de imperativos para obedecer, nosotros siempre deberíamos mirar a Cristo, porque Cristo lo hizo, yo lo debo hacer, ¿sí? Y en Cristo puedo hacerlo con el poder que Él me da. Pero es esta reflexión profunda que es importante para nosotros. Entonces quería observar eso. Y ahora vamos a volver a retomar donde terminamos ayer, que es, habíamos estado hablando de un método para poder evaluar decisiones éticas que no son completamente claros, o puede ser que son claros, pero dijimos que necesitamos recordar que como cuerpo de Cristo necesitamos los unos a los otros porque Dios nos ha puesto en comunidad y nos ha dado a todos nosotros regalos especiales. Entonces, cuando no tenemos parte del cuerpo de Cristo con nosotros, perdemos algo importante. Y los pastores en la iglesia deberían estar tratando de activar lo que Dios da a cada persona para que la iglesia pueda funcionar. O sea, no es un grupo de personas pasivamente mirando a los pastores trabajando, sino debería ser una iglesia en un proyecto tratando de llevar a cabo un ministerio y toda la gente está involucrado como cuerpo. Y nosotros, cuando estamos necesitados de consejo, deberíamos buscar este consejo en personas dotados para dar ese consejo. Y nos estamos buscando también crecer en amor hacia Dios y caminar con el Espíritu. Y entonces queremos usar este proceso. Ahora, yo voy a tratar de hablar un poco del proceso de diferentes puntos de vista, pero bueno, hoy vi esto de Mafalda. Entonces, Mafalda, yo amo las sopas, entonces no estoy de acuerdo con Mafalda en esto, pero ella está diciendo aquí, los políticos mucho hablar
mucho prometer, pero no hacen lo verdaderamente importante, que es prohibir a la sopa. Entonces, este es el problema ético de Mafalda. Ojalá que tenemos problemas éticos más importantes. Pero quizás pensando un poco de Mafalda, pero quizás pensando también en una persona que está, decimos, pensando en casarse y está buscando tratar de ver si debe casarse o no. Y entonces, este es el método sugerido. Entonces, lo primero ante un dilema ético es orar. ¿Qué hago, Dios? Porque yo necesito tu iluminación. Yo necesito tu claridad y no sé qué hacer. ¿Sí? ¿Se acuerda? Creo que fue el rey Osías, cuando vinieron un grupo de personas para atacarlo. Lo que hizo es, llamó a toda la gente y fueron y oraron. Y dijeron eso, no sabemos qué hacer, porque nos van a matar a todos. Y después hay que tratar de identificar las decisiones próximas que hay que hacer. O sea, qué decisiones tengo que hacer y si hay una interrelación entre las decisiones, es decir, hay una secuencia. Hay que responder a ciertas preguntas primero o decisiones primero y después a otros, porque hay esta dependencia. También puede haber independencia. Podemos contestar a diferentes factores del problema ético independiente de los otros. Y luego hay el tema de urgencia. Podemos esperar para contestar algunas preguntas, mientras que otras decisiones necesitamos tener una respuesta ya. Y entonces tenemos que buscar qué necesitamos saber ahora. Eso es identificar la próxima decisión requerida. Y después tenemos que ir a otros y decirles, mira, yo tengo este problema ético, no sé qué hacer. Y esta es mi situación y esto es lo que yo pienso que necesito decidir. ¿Les parece o no? Y ellos van a dar algún consejo. Y entonces tenemos que ir tratando, si dicen, sí, esta es la decisión que tienes que trabajar, tenemos que ver quiénes están impactados. Por ejemplo, volvemos a ese tema de una persona que está buscando casarse con otra persona. Entonces, ¿quiénes van a estar impactados por esa decisión? Bueno, yo pienso que si tienen hijos que no existen todavía, ellos van a ser muy impactados por la decisión, ¿sí? Entonces, si tienes una situación donde estás pensando casarte con otra persona, tu primera preocupación va a ser, de mi punto de vista, si yo muero, ¿esta otra persona se va a matar para llevar mis hijos a Cristo o no? ¿Tienen esa profundidad de relación con Cristo o no? Porque si no, yo estoy entregando mis hijos básicamente a un sirviente del diablo. Y eso me parece realmente negligente, ¿sí? Entonces, bueno, hay que analizar a los impactados. Y luego hay que identificar acciones, las posibles acciones que se pueden tomar y ver qué opción te parece correcto para vos y también con el consejo piadoso de consejeros. Entonces, vamos a ir probando estas opciones con la palabra que van a aparecer en la próxima diapositiva. Entonces, algunas de las opciones que tienes enfrente de ti son claramente requeridas. Entonces, otra vez, volviendo al tema de la persona que quiere casarse. Bueno, dice que hay que casarse en el Señor. Esto no significa agarrar cualquier persona que dice que cree en Jesús. En el Señor quiere decir que están viviendo con Jesús. Y entonces, eso es algo requerido.
Y nosotros tenemos que evaluar si la otra persona realmente tiene ese profundidad entonces de búsqueda de Dios. Y si no, entonces uno tiene que ir y ver si hay otras alternativas, porque a veces nosotros, otra vez con los sentimientos que son falsos, estamos enganchados en una relación en la cual no deberíamos y deberíamos esperar y preguntar a otra gente qué piensa de esta situación o esta persona. Y luego, después de analizar si hay opciones que claramente son requeridas, también tenemos que preguntarnos al revés, si hay algunas opciones claramente prohibidas. Y si es así, tenemos que abandonar a esa opción. Y si no es claramente prohibida, tenemos que evaluar si algunas de las opciones son probablemente prohibidas por la escritura, ¿sí? Entonces, este es un proceso que básicamente es o sea, uno podría hacer algún tipo de flujograma y sería probablemente más claro, pero vamos avanzando. Si algo no es claramente requerido y si algo no es claramente prohibido, tenemos que evaluar si hay alguna razón para preferir una de las opciones sobre las otras. Y aquí tenemos que seguir orando, pidiendo consejo. Si está confirmado, entonces, o sea, uno va y habla con los pastores, entonces uno actúa. Y si no está confirmado, entonces uno sigue orando, buscando consejo adicional y considera otras opciones. Y entonces llegamos finalmente a una decisión donde no sabemos qué hacer. Parece que la escritura parece no guiar tanto a vos como al consejo piadoso. Y todas las opciones parecen permitidas para honrar a Dios, pero sin embargo algunas opciones pueden claramente honrar más o mostrar más amor hacia otras personas. Y entonces, si algunas hacen esto, hay que limitar sus opciones a esas opciones y buscar elegir la forma que cumple el fin de honrar a otros más. Y bueno, y si ninguno hace preferencia, uno puede agregar sus propios deseos, otra vez con el consejo, y tratar de elegir lo mejor que uno puede. Y luego llegamos entonces a actuar sobre el deseo del corazón. Entonces, este es un proceso que básicamente vamos evaluando las diferentes opciones y decisiones, tratando de ver si la escritura dice que alguna de esas opciones es claramente requerida o probablemente requerida. Y si no, si es claramente prohibida o probablemente prohibida. Y si ni es requerida ni prohibida, entonces tenemos que evaluar preferencias que existen y ver y seguir con el consejo y con la oración y después tratar de elegir la mejor opción que tenemos. Entonces, esta es una forma para aclarar decisiones muy complejas y es lo que usan en la ética para tratar de saber qué hacer ante situaciones donde no sabemos qué hacer. Entonces, como conclusión, existen métodos para ayudarnos a tomar decisiones. Nunca vamos a tener una confianza o una certeza perfecta, pero con la ayuda de Dios, dependiendo del Espíritu Santo de Dios y de otra gente, eso nos va a ayudar a tomar una decisión buena. ¿Sí? Entonces quería mostrarles eso. Ojalá que tuvo sentido, como es un montón de
hace esto primero y hace lo otro, y si tienes esta respuesta, va a andar a tal punto, puede ser un poco eh, misterioso, pero es muy lógico. Bien. Entonces, me gustaría, si no hay ninguna pregunta, quiero avanzar. Sí. Respecto a esas zonas grises, Ujú. éticas, no hay una revelación explícita de la Biblia. El lugar que toma la historia de la iglesia o la determinación que han tomado los santos en toda la historia, ¿qué error tienen que tener para nuestras decisiones también con decisiones éticas? Sí, me parece importante que nosotros, como gente que puede dar consejos, que conoce esa historia, y también eso nos puede aclarar cómo deberíamos actuar, ¿sí? Y es más, cada etapa de la historia aclara ciertas cosas que no son claras hoy. Y por eso es muy importante conocer esa historia. Profesor, una pregunta muy práctica. Mm, ¿Qué pasa si la persona toma una decisión en esta área donde no está ni prohibido ni mandado? ujú, Toma una decisión y le va mal, tiene un mal resultado. Es bueno tomar este mismo método, pero para ayudarle a ver los pasos que siguió, se puede aplicar cuando ya la decisión fue tomada, y sea bueno o malo resultado. Por lo general, a veces malo y dice, ¿por qué me pasó esto? ujú. Este método es bueno también para ayudarle a aclarar sus pasos previos que lo llevaron a esto. Si esa persona quiere saber la respuesta, creo que es bueno, sí, porque nosotros hacemos ese tipo de análisis siempre. O sea, uno dice, hice lo mejor que pude. Y después uno dice, bueno, quizás no hice lo mejor que pude. Quizás había cosas que debería haber respetado más, que pensé que eran claras, pero no eran tan claras y contundentes. ¿Sí? Por ejemplo, si uno o sea, uno trabaja, ¿sí? Y uno conoce un montón de personas. Vuelvo al tema del casamiento. Entonces uno ve o conoce una persona, dice, esta persona es fabulosa. Entonces lo invita a la iglesia. Toma 4 o 5 años, participa en ministerios con esa persona, ¿sí? Y después le va mal en el matrimonio. Y resulta que la persona realmente no le interesa mucho la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué fue el problema? El problema es que la persona estaba en la iglesia porque estaba en noviazgo con otra persona, y estaba allí porque lo estaba pasando bien, no porque tenía compromiso real, ¿sí? Entonces, el problema de fondo es entrar en una relación con otra persona sin ver que esa persona tuviera vida real, una búsqueda de Dios en el Señor antes del noviazgo. ¿Sí? Parecía que todo bien. O sea, no estoy a favor de noviazgos misioneros. ¿Me entienden? Muy mala idea. Hacen sus misiones de otra forma. Sí. O sea, sí hay personas que han hecho eso y sí les ha resultado muy bien. ¿Sí? Sí, Alex. Una pregunta, durante un tiempo se puso muy de moda, vamos a decirlo así. Pues, perdón, ustedes aquí pueden escuchar esos comentarios que ellos están haciendo cuando hacemos un diálogo. Bien, ok, listo. Sí. Escuché frecuentemente la frase, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Como una base para tomar decisiones. Y considerando lo que decía antes en la clase de que siempre los mandamientos están conectados con quién es Dios, Ujú. en realidad esa respuesta sería más bien, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Sería, para saber eso tendríamos que estudiar la ley en profundidad, ¿cierto? O sea, la Ujú. ley de Dios, la voluntad de Dios, ¿está de acuerdo con esa afirmación? Y le doy un poco más de fundamento, porque pareciera que al hacer esa pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cada uno le daba la respuesta que más
le parecían según él creía que era Jesús, según la Ujú. imagen que tenía que era Jesús. Y me sorprende que en general los evangélicos, al hacerse preguntas morales como si es legítimo tatuarse o Mm. si se puede tomar alcohol o fumar, no hacen mucha conexión con los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿Qué significan los 10 mandamientos? ¿O qué incluyen los 10 mandamientos? No sé qué opina de ese asunto. Mm, o sea, lo que queremos, creo que como iglesia, es que queremos llamar a la gente a una más profunda relación y seguimiento de Jesús. Entonces, la evaluación es para conocer a Jesús más profundamente. Yo creo que podemos hacer errores, desafortunadamente. A ver, una vez uno de mis hijos vino de la universidad y o sea, fue para una semana. Entonces me mostró y se había hecho, no sé cómo se llama cuando se, sí, bueno, puso arretes. Entonces tomó arretes prestados. Su objetivo era puramente ver mi reacción. Entonces, luego los sacó los arretes, pero había hecho, o sea, sin, no sé qué hacen, si hacen anestesia, pero una amiga de él tomó una aguja y una noche y él estuvo dispuesto a hacer eso para ver mi reacción. Y creo que eso también es importante para nosotros como líderes, porque tenemos que reaccionar como Jesús y amar a las personas, aun cuando no toman exactamente la decisión correcta que nosotros pensamos. Si pensamos de tatuajes, ¿sí? Mis hijos bueno, yo voy a la iglesia, a una fundación en Medellín, y es una fundación que trabaja con gente de la calle, pero también tiene iglesia. Entonces tienen gente dentro de la fundación viviendo que están tratando de escaparse de todo lo que significa vivir en la calle. Entonces a veces me han enviado a hablar, no sé, sobre el octavo mandamiento. Y entonces al final de hablar de eso, un chico me miró y me dijo, está repleto con tatuajes. Me dice, a mí me gustan tatuajes. ¿Qué te parece? Yo- Estamos hablando de, no sé, otro tema, pero está bien. En el final, ¿qué es lo más importante para mí? Si yo entiendo lo que recién estoy diciendo, es que Dios quiere escribir sobre nosotros su vida, ¿sí? Y entonces, para mí ese es el tema más preocupante. Si la persona está buscando a Dios y está buscando escribir, es muy interesante. Dice en Apocalipsis, dice que Dios va a escribir su nombre sobre nuestros frentes. Y dice que en Jeremías y en Ezequiel, creo, que escribe su ley sobre nuestros corazones. ¿Qué está haciendo? Está tatuándose y quiere que sus palabras sean dentro de nosotros. Entonces es como un remolino de palabras adentro de nosotros que salen, porque él quiere que nosotros seamos su imagen. Y es más, dice, creo que es en Isaías, dice que toma como o sea, es como se dice, yo me voy a olvidar de ustedes. Jamás. ¿Cómo puede ser? Les he, no sé, tomado un instrumento. No es sellado, es cortarse, que también está justo antes de ese tema de tatuaje. Dice, no se hacen cortes en él. Entonces tenemos que entender por qué estuvieron esos mandamientos, pero creo que la idea general es que, perdón, nos fuimos por las ramas, pero es que Dios quiere que nosotros seamos completamente coherentes con quién es Él. Y eso es donde llevaría a la persona, aun si hace un error y se pone otro tatuaje. O sea, no los recomiendo y no los he recomendado a mis hijos.
y especialmente no recomiendo tatuarse con el nombre de alguien querido, que puede ser no tan querido luego. Eso sería un error. Pero bueno, queremos que conocen mejor a Dios, queremos que buscan agradar a Dios. Y eso es el trasfondo de toda decisión ética. Quizás no hacemos siempre la decisión exactamente correcta, pero en la búsqueda de Dios podemos seguir arrepintiéndonos, como dije, seguir volviendo a Jesús en fe. Hay mucha gente que se casa y uno se casa y uno dice, hey, ¿qué pasó con la persona con quien me casé? Es otra persona ahora. Uno dice, ay, ¿qué hago? Pero es un llamamiento para arrepentimiento y siempre volver a Dios, porque en el matrimonio nos muestra problemas muy profundos que cada uno de nosotros tiene. Bueno, no sé si eso ayudó o no, pero la búsqueda es caminar y buscar más a Dios, ese amor para Dios, ese deseo de glorificarlo. Y queremos hacerlo correcto, pero también queremos tener la meta y la motivación correcta también. Gracias. Voy a entonces ir a una diapositiva, presentación, porque vamos a ir entrando en más detalle. La próxima presentación, después de esto, vamos a hablar de las estructuras sociales. Pero aquí en los principios globales, la forma normal de tratar temas éticos es ver el decálogo, que son los 10 mandamientos. Y entonces, o sea, como dijimos antes, el tema es que Dios quiere que seamos como Él. Y después llama a existencia al pueblo de Israel y los lleva de la esclavitud a una libertad en Él y los lleva a una montaña y Él sobre esa montaña escribe sobre tablas de piedra con su dedo y escribe cosas fundamentales para la vida del pueblo de Israel. Entonces nos debería llamar mucho la atención lo que está escrito en estas leyes, porque parece que Dios pensó que fueron súper importantes, porque si no hubiera escrito otra cosa. También nota que esto de escribir sobre piedra es, y con el dedo, eso aparece luego en la escritura al menos 2 veces más, porque dice, por ejemplo, en Daniel con Belsasar, ¿se dice? Sí, que Dios escribe con su dedo arriba de una pared y dice que te he pesado. Y fuiste. Entonces, la ley allí es de juicio, ¿sí? Pero luego Jesús en la tierra toma su dedo y escribe en la tierra y uno no sabe lo que está escribiendo. Se han especulado que como está escribiendo con el dedo, está escribiendo los 10 mandamientos y los pecados asociados que hace que toda la gente alrededor, los acusadores, se sienten avergonzados y se van porque saben que ellos tienen pecado. Pero la idea principal, como dije antes, de la ley no es simplemente acusarnos. Creo que recordame otra vez tu nombre. Esteban, estaba pensando Ezequiel, pero Esteban dijo, la ley acusa y condena, si no me equivoqué de lo que dijiste en ese sermón. Y sí, pero esa es la versión luterana. Y los reformados, o sea, que más de tipo de Calvino, y pensamos que la ley
sí, nos acusa porque o sea, la ley es buena y dice, usted, perdóname, no es como Dios, usted se ve muy feo. Pero nos dice, mira, hay algo mejor para ustedes. Entonces nos muestra cómo es Dios. Entonces la ley tiene funciones buenas. Es buena, quiere mostrarnos cómo vivir. Y entonces pensamos que es útil para nosotros porque nos guía hacia Cristo. Y hay preguntas debajo si son todavía vigentes los 10 mandamientos. ¿Cómo son vigentes hoy en día? ¿Y hacia qué principios fundamentales apuntan los 10 mandamientos? ¿Y cómo podemos entender los dilemas éticos dentro de los 10 mandamientos? Entonces, todo el establecimiento de Israel está en base de estos 10 mandamientos. Estos son el pacto con Israel. Y todo el resto de la ley tiene que ver con estos 10 mandamientos. Son como ley de casos que se explica a Israel de qué hacer en cada situación. Y Jesús, sabemos que cuando vino en Mateo 5:17, que es muy importante para nosotros, dice que no he venido para abolir la ley o los profetas. Interesante, no es solo la ley, sino también los profetas que expliquen también más de cómo deberíamos vivir, que tienen más imperativos. No he venido para abolir, sino a cumplir. Y esto tiene que ver con todo este tema del pacto de obras. Perdón. Sí, eso también probablemente me ayuda a mí. A ver. Listo. Disculpa a todos. Y uno pregunta aquí entonces, ¿qué significa la ley? Y sabemos que definitivamente incluye el decálogo. Y ustedes seguramente han escuchado de la ley civil, sí, eso es como Israel como nación ha sido organizado. Bueno, eso ya no es vigente hoy. Después hay una ley ceremonial que fue cumplido en Cristo, ¿sí? Y después hay la ley moral. Y entonces, ninguna parte de la ley de Dios ha sido terminado a menos que ha sido cumplido en Cristo. Entonces, la ley moral sigue vigente y esta ley moral está explicado por estos 10 mandamientos que incluyen mucho más que simplemente lo que dicen. Y hay otra pregunta, si realmente el decálogo abarca toda la moralidad. Y hay muchos vínculos. Por ejemplo, uno puede decir que amarse los unos a los otros es la nueva forma de explicar la segunda tabla de la ley. O orar sin cesar y por todos aplica el primer mandamiento de tener a Dios por primero y como nuestro objetivo para adorar en toda nuestra vida. O tener gozo en pruebas aplica el 10º mandamiento, que es sobre ser satisfechos, de no codiciar. O el quedarse como están es una aplicación del 7º mandamiento. Pero la conclusión que generalmente se hace es que no se necesita contestar esta pregunta porque el decálogo cubre suficiente todo lo que se necesita realmente trabajar. Otros ejemplos de esto son los siguientes. Por ejemplo, el diseño de un sistema político para prevenir la tiranía. Bueno, nosotros queremos tener un derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque queremos adorar solamente a Dios. Y nosotros, ustedes han escuchado los 3 puntos bueno, creo que es de John Locke. Él dijo que hay el derecho a la vida, el derecho a la
libertad, creo, y el derecho a la propiedad privada. Sí, en los Estados Unidos cambiaron el tercero de propiedad privada porque, no sé, quizás que sabían que como gobierno no lo iban a respetar, pero pusieron el derecho de buscar tu satisfacción personal. Pero bueno, en el diseño de sistemas políticos, entonces, queremos tener el derecho a la libertad religiosa, de no matar, queremos tener un derecho a la vida, o sea, a la imagen de Dios, y de no robar, aplica ese tema de la propiedad privada, porque lo que es mío no debe ser robado. Y luego tenemos temas de abuso y malos tratos que existen en muchas situaciones, pero queremos honrar a las otras personas y queremos tratarlos queremos honrar su vida y queremos serles fieles, entonces no deberíamos tener abuso y malos tratos, caería dentro de esos tipos de mandamientos. El manejo financiero, específicamente el ahorrar, podría quedar bajo el no robar, porque simplemente si gastamos y si estamos siempre en deuda, estamos robando de nosotros, pero también estamos robando de nuestros hijos, ¿sí? ¿Se entiende? Porque ellos van a quedar mal si nosotros no manejamos bien nuestros asuntos financieros. Todo el tema del lenguaje, cómo hablamos, si queremos hablar para honrar a Dios, para honrar a otras personas y queremos no mentir, queremos decir la verdad. Entonces, hay muchos temas que se abarcan dentro de los 10 mandamientos. Entonces, nosotros enseguida, en un ratito, vamos a empezar por aquí con honrar, porque creo que incluye temas importantes, por ejemplo, desobediencia civil. Y vamos a tener una forma de trabajar eso que les explico sobre la próxima diapositiva, pero ahora me parece que ya son las 8:04. ¿Tenemos un descanso como ayer? Bueno, listo. Entonces tomamos un descanso de 10 minutos y volvemos a las 8:14 o 15. Listo.